Ok, pues bienvenidos a todos. Am, Estoy grabando esta teleconferencia de manera que las demás personas pueden revisarlo después y aprovechar de nuestra conversación. Todas las preguntas son bienvenidas. Ayudarán después a las otras personas a entender mejor cómo utilizar cada herramienta que hemos preparado. Pero voy a empezar con lo que está en el sitio web. Esa es la página principal que ahora sale en el sitio web. Aquí hay recursos para los encuentros parroquiales, pero vamos aquí donde dice recursos diocesanos. Y hay una nueva página que apareció esta semana con recursos para antes del encuentro diocesano, durante el encuentro diocesano y después del encuentro diocesano. Ojalá todos pueden bajar estos documentos. Están en español y en inglés. Quiero empezar con la guía de planificación para el encuentro diocesano. Eso ya existía antes. A lo mejor ustedes ya lo revisaron antes, pero hemos hecho algunos cambios para ir de acuerdo con los nuevos documentos que hemos preparado. Entonces, déjame abrir eso y les muestro algunos detalles. Ok, aquí está. Yo creo que la primera parte no ha cambiado mucho. Estamos en la segunda página. Hay un balazo cerca de, bueno, casi el último balazo. Dice, se recomienda mandar un correo electrónico a los delegados por lo menos una semana antes del encuentro diocesano, con datos importantes de la logística del encuentro y con el documento de trabajo diocesano en los dos idiomas. Para los delegados que no tienen o no usan email, enviarles una copia por correo postal, o también se puede pedir a su coordinador parroquial imprimirlo y entregárselo. Yo creo que eso ayudará mucho al proceso durante el día, porque no hay mucho tiempo para revisar el contenido del documento de trabajo. Si los delegados lo tengan por lo menos una semana antes, a lo mejor van a estar un poquito familiarizados con su contenido y pueden responder mejor en el día del encuentro. Okay. Para eso hemos preparado un template, una planilla para el correo electrónico del obispo. A ver, ¿dónde está? Ok. Y entonces en el párrafo final ahí dice que el correo incluye como anexo el documento de trabajo y estamos pidiendo que lo impriman en su idioma preferido y que lo traigan al encuentro diocesano. Obviamente no todos lo van a hacer. Va a ser necesario tener una cierta cantidad de copias disponibles en los dos idiomas para el día del quinto encuentro, pero esperamos que la mayoría van a traer sus propias copias. ¿Preguntas o comentarios hasta ahora? No. Ok. Entonces vamos a mirar el documento de trabajo. Ok, la primera página es una orientación al documento. Luego, el documento está dividido en diferentes partes. La primera parte tiene información general sobre la diócesis,
por supuesto, es necesario cuando se envía a la región y a mi oficina para que sabemos de dónde viene y de qué se trata. Entonces, una descripción breve de la arquidiócesis y la lista de personas en el equipo diocesano. Luego viene la segunda parte, la voz del pueblo hispano en las periferias. Yo creo que mucho de eso viene en primera instancia, viene de los documentos, o sea, las planillas de consulta. Y luego pasaron por el documento de trabajo parroquial. Solamente tenemos 2 preguntas para resumir todo lo que vieron en los documentos de trabajo parroquiales. Obviamente en algunas diócesis, cuando hay muchas parroquias participando en el encuentro, pues hay mucha información y va a costar tiempo para revisar todo y articularlo, pero la idea es resumirlo en no más de una página. O sea, buscar los temas comunes, aspectos destacados. No se puede reproducir todo, pero los obstáculos, necesidades y situaciones más importantes que requieren nuestra atención pastoral, sobre todo en cuanto a los hispanos y latinos que viven en la periferia, para ayudarlos a alcanzar todo su potencial en la sociedad, también en la iglesia. Luego la segunda pregunta, ¿cuáles son sus aspiraciones y sueños? También sus dones y talentos que pudieran ofrecer a la Iglesia Católica. No vamos a trabajar mucho sobre estas 2 preguntas durante el encuentro diocesano, pero es importante resumirlo bien porque son datos que van a llegar a la región y a mi oficina para poder producir un reporte a nivel nacional sobre los obstáculos, necesidades, situaciones, dones, talentos, aspiraciones y sueños de los latinos en las periferias. ¿Ok? Luego la tercera parte son las voces desde las parroquias y organizaciones participantes. Y de nuevo, la idea aquí es, bueno, son 4 preguntas. Cada pregunta debe tener una respuesta de no más de una página. Todo lo que se aparece en la letra roja, hay que quitarlo, hay que quitar esa cajita antes de mandar el documento. Pero la idea es hablar de prácticas o maneras exitosas para responder a diferentes realidades. Okay, en la primera pregunta, respuestas a los obstáculos, retos y necesidades. Y cómo están actualmente afirmando la presencia y aportes de los hispanos de las periferias. Luego la segunda pregunta, mejores ideas y maneras exitosas para dar la bienvenida, acompañar y acoger a los hispanos, sobre todo en cuanto a la pastoral familiar, pastoral juvenil y acompañamiento de los que se han alejado de la fe y aquellos que viven en situaciones de riesgo. Luego, prácticas de mayor éxito que realizan las parroquias para promover y acompañar a los líderes hispanos y para incrementar las vocaciones eclesiales. Entonces, esa pregunta se dirige a la formación de líderes en la iglesia. Y por último, algunas percepciones y recomendaciones notables que hasta ahora no se han presentado. O sea, es un lugar donde se puede documentar todo lo demás, las buenas ideas, mejores prácticas que han experimentado en las parroquias. Y ahí termina
la tercera parte. La cuarta parte, eso va a ser como el corazón del proceso del encuentro diocesano. Durante el encuentro parroquial, había momentos para discernir recomendaciones y prioridades para la parroquia. Eso debería de estar reflejado en las respuestas en la parte 3. Y luego había recomendaciones y sugerencias para la diócesis. Entonces, el equipo diocesano, después de todos los encuentros parroquiales, debe recoger los suplementos post-encuentros de las parroquias, donde están articulados las recomendaciones, juntarlos, analizarlos, organizarlos en no más de 8 áreas pastorales. Básicamente van a rellenar la primera columna de esta tabla en el documento de trabajo. El resto va a ser para el trabajo de los grupos en las mesas durante el encuentro diocesano. Entonces van a tomar todo lo que se recomendó desde las parroquias, organizarlos en no más de 8 áreas pastorales, y luego en cada área hay cupo para 4 recomendaciones. Se puede añadir más, pero la realidad es que 8 por 4 son 32 recomendaciones. No hay mucho tiempo para hacer el análisis durante el día del encuentro. Así que, en general, entre 3 y 5 sería lo máximo que se puede considerar en cada área. Tal vez 6 en caso de necesidad, pero no en todas las áreas. Entonces, realmente es un trabajo de recoger todas las sugerencias, las recomendaciones de las parroquias y articularlas de la mejor manera que se pueda. También es posible, o sea, no es necesario simplemente hacer un cut and paste, copiar y pegar lo que viene en las parroquias. Es una oportunidad para el equipo, pues se puede decir como articular de mejor manera el concepto que se quiere presentar sobre cada recomendación. Ese es el trabajo de análisis más fuerte que vamos a aprovechar en el proceso del encuentro diocesano. O sea, si las recomendaciones no tienen profundidad, si no tienen una reflexión de la realidad de las necesidades y las prioridades de la diócesis y de las parroquias, entonces el análisis durante el día del encuentro no va a tener mucho valor. Es de vital importancia realmente hacer un buen trabajo en la articulación de las recomendaciones y las áreas pastorales. ¿Hay preguntas o comentarios sobre eso? Ejemplos de áreas pastorales. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un área pastoral? En el proceso del encuentro parroquial había una lista de algunas posibilidades. Por ejemplo, la pastoral juvenil pudiera ser un área. La pastoral con ancianos, con personas de necesidades especiales o discapacitadas. La pastoral de los encarcelados. Pero según la realidad de su diócesis, o sea, no queríamos definir de antemano. Porque ojalá de esa manera, a lo largo del país, vamos a tener una riqueza de ideas de diferentes áreas pastorales. Y luego en cada área, recomendaciones importantes para la diócesis. Por ejemplo, pudiera ser en la pastoral juvenil.
siguiendo el documento de trabajo del sínodo. Formación de jóvenes para su rol en la sociedad y en la política para ser sal y luz en el mundo. Y cómo eso podría realizarse en las parroquias y a nivel diocesano. O sea, en la primera teleconferencia esta mañana alguien dijo que muchas de las sugerencias vienen muy sencillas. A lo mejor se puede juntar algunas, pero también hay que explicarlas un poquito más, darle más profundidad. A la vez, no usar palabras demasiado difíciles de entender, porque vamos a tener delegados con un rango de diferentes experiencias y formación académica. Entonces, tiene que ser entendible, clara, pero a la vez profunda en cada una de las recomendaciones. ¿Me explico? ¿O tienen dudas? Sí. Ok. So es muy importante. No puedo enfatizarlo suficiente porque la calidad de las respuestas que se generan en el encuentro va a depender mucho de el trabajo que se mete para organizar y presentar esas áreas y recomendaciones. Entonces, durante el encuentro, los delegados van a utilizar la regla del pulgar para analizar y dar una calificación a cada recomendación. Vamos a revisar eso en un momento cuando vemos el PowerPoint para el proceso. Pero después, cuando terminan ese análisis, ellos van a trabajar en los grupos de la mesa para identificar áreas, nada más de dos áreas y máximo 3 recomendaciones en cada área que son realmente prioridades para la diócesis o arquidiócesis. Y luego, la pregunta para las regiones es, en todo lo que hemos visto en las áreas y las recomendaciones, ¿cuáles son las áreas que van más allá de nuestra realidad local en nuestra diócesis? O sea, ¿en qué áreas podemos aprovechar de una colaboración estrecha con las otras diócesis vecinas para adelantar en diferentes áreas pastorales? Entonces, van a identificar 2 áreas y hasta 3 estrategias en cada área para recomendar a las regiones. Entonces, Una pregunta. Sí. Ahí en esta parte dice que esa sección se va a llenar después del encuentro arquidiocesano. Entonces, esta es la parte que se va a hacer como conclusiones después de tener todas las notas del encuentro arquidiocesano y todas las prioridades de acuerdo a la información de los grupos y cómo se definieron estos. Eso es como parte del trabajo posterior para el reporte final. Correcto. Entonces, esa primera tabla de la parte 4, solamente hay que rellenar la primera columna antes del encuentro. Las cajas aquí del proceso del pulgar se van a llenar durante el encuentro. También ese cuadro de prioridades diocesanos y regionales también se va a rellenar durante el encuentro diocesano. Entonces, déjalo vacío cuando entregan el documento antes. Entonces, no es necesario incluir las páginas 11 y 12 en lo que se va a entregar a los
delegados durante el encuentro diocesano. Eso es para trabajo posterior del equipo diocesano. Lo que se puede hacer es tener lista una copia de estas 2 páginas por cada mesa. De esa manera, durante el encuentro, pueden hacer una lluvia de ideas en diferentes áreas y a ver hasta dónde pueden llegar en el tiempo que hay disponible. Si llegan a dialogar sobre 3 áreas, está bien. Si van más allá o si solamente llegan a la primera área, diferentes mesas van a trabajar diferentes áreas. Entonces, realmente no es tan importante que examinen todas las áreas pastorales que se identificaron en la tabla primera, pero la idea es identificar una o 2 áreas donde pueden tener una lluvia de ideas sobre estrategias que se pueden hacer para mover adelante esa área pastoral a nivel regional. Entonces van a identificar estrategias. Esas 2 hojas pueden ser útiles para tomar las notas en las mesas, una copia por mesa, y luego se entregan al equipo y el equipo los organiza y los presenta en la revisión del documento de trabajo que se presenta a la región después. ¿Ok? Ok. Entonces, durante el encuentro diocesano podemos asignar áreas por mesa de trabajo para que ellos en lluvia de ideas pongan estrategias y luego el equipo diocesano resume y depura lo que va a ir al documento final. Se puede hacer de esa manera. Otra posibilidad sería simplemente dejar a cada mesa escoger cuáles áreas quieren trabajar según los intereses de las personas que están ahí. Por ejemplo, si el grupo de jóvenes hay que darles el área que corresponde a la pastoral juvenil para que ellos puedan poner su punto de vista en su propio ministerio. Y si tienen tiempo después de realmente profundizar en una área, pueden pasar a otra área, pero no es necesario que terminan 6 áreas, ¿no? Una área hecha bien es suficiente. Pero si tienen otras ideas, pueden pasar también. Pero la idea que diste de que fueran los diferentes áreas por diferentes grupos, me parece buena en el sentido de que a veces si todos están trabajando en las áreas hasta donde alcancen, entonces muchos no llegan al final o las últimas áreas se quedan menos trabajadas porque lo hacen en el apuro. Si están distribuidas y cada uno tiene asignado y después puede opinar sobre otra área aparte de la asignada, me parece una idea más productiva para tener una mejor calidad de trabajo, de reflexión. Sí. Eso sería excelente. Asignar una área y luego si tienen tiempo pueden pasar a otra área de su elección. Perfecto. Gracias, Ken. Entonces, ahí básicamente termina el documento de trabajo, pero hay 2 apéndices. El primer apéndice es un resumen estadístico de la implementación del encuentro en la arquidiócesis hasta la fecha, o sea, en las 5 sesiones y en las parroquias, los encuentros parroquiales. También toda la parte de la formación y la preparación. Cuántos enviaron equipos para la capacitación, cuántos terminaron las 5 sesiones, etcétera. La razón de tener estos datos aquí en el documento de trabajo diocesano es porque básicamente ustedes ya tienen todos estos datos o los tienen en los documentos de trabajo de las parroquias, los suplementos post-encuentros de las parroquias. Pero de todo eso, nada ha sido enviado a la oficina nacional. Entonces, hasta ahora, básicamente, estamos en la oscuridad en cuanto a qué se ha hecho.
queremos poder presentar datos a nivel nacional de qué se ha hecho. Entonces, es de vital importancia que ustedes nos ayuden al meter estos datos a la medida que los tengan. Si, por ejemplo, no utilizaron la evaluación en algunas de los encuentros parroquiales, pues entonces no hay estos datos. Simplemente que ofrezcan los datos que tengan y que pongan atención en hacer esa parte y no simplemente dejarlo. Sí va a costar un poquito de tiempo, pero si no lo tenemos, no podemos presentar bien qué se ha hecho a nivel nacional. ¿Ok? ¿Preguntas sobre eso? Sí, una pregunta. Sí. Buenas tardes, yo soy Neida Arauz, trabajo con Circe Youth para la diócesis de Norwich. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Una consulta en cuanto a esta pregunta, la participación de las parroquias y organizaciones. ¿Vamos a tomar en cuenta la información que está en la base de datos donde se ingresaron las planillas? Realmente las planillas no tienen mucho que ver con esa parte. Algunas preguntas, por ejemplo, número 5. ¿Qué tan bienvenidos por la Iglesia Católica se sienten los hispanos que viven en la periferia? Eso sí, viene de las planillas. Sí, pero en el caso cuando pregunta, ¿cuántos enviaron equipos para capacitación? Esa pregunta no la tenemos en... Correcto, no viene de las planillas ni... de nada. Si ustedes tienen records, si tomaron asistencia cuando hicieron cualquier capacitación antes de las 5 sesiones, eso es lo que estamos pidiendo. Si no tienen los datos, pues déjalo. O por lo menos sería las un registraciones. estimado. Sí, tenemos las registraciones. Ok, gracias. Y al hacer eso, si tienen preguntas, no duden en llamarme o mandarme un correo electrónico. Estoy aquí para ayudarles en eso. Gracias. Y luego el segundo apéndice dice un resumen estadístico de los hispanos latinos presentes en la diócesis o arquidiócesis. Eso lo vamos a preparar nosotros para ustedes a nivel nacional. O sea, vamos a preparar un reporte, un resumen para cada diócesis que está participando en el encuentro. Lo único que necesitamos de ustedes es su fecha del encuentro diocesano. Porque si no sabemos cuándo van a tener su encuentro, entonces no sabemos para cuándo tener listo el reporte. No podemos hacer todo en una semana. Vamos a estar haciéndolo paulatinamente a lo largo de los próximos 4 meses. Entonces vamos a hacer un calendario para ojalá entregar esa página o 2 páginas al coordinador diocesano por lo menos 2 semanas antes, mejor un mes antes si se puede. Pero me tienen que mandar su fecha del encuentro diocesano. La dirección del correo electrónico está ahí, research@encuentro.org. Ok. Y de esa manera podemos preparar el reporte y mandárselo con tiempo de anticipación. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Ok. Ahora vamos a pasar a PowerPoint. Entonces, lo que tenemos aquí en el PowerPoint es más bien como un template, una planilla. Ustedes van a tener que hacer algunos ajustes antes de utilizarlo. Nuestra recomendación, si van a tener todos juntos en un salón muy grande,
recomendamos que tengan un proyector con el PowerPoint en inglés y otro proyector con el PowerPoint en español. Si van a dividir por idioma en diferentes salones, entonces obviamente tener un proyector con el idioma correspondiente para cada salón. Entonces aquí hay que meter el nombre de la diócesis, la fecha, etc. Y con cada diapositiva hay debajo una sección de notas. Y lo que hicimos es sacar de la guía de planificación lo que corresponde a cada diapositiva. Entonces, hay instrucciones para el facilitador del día del encuentro. A veces son instrucciones para los facilitadores de la mesa. Hay también un documento de instrucciones para los facilitadores de los grupos pequeños. Todo eso está también en las notas del PowerPoint. Entonces, no voy a presentar por separado ese documento. Pero es en formato de Word. Entonces, si ustedes tienen instrucciones especiales para sus facilitadores, pueden meterlos ahí en ese documento y entregarlo a los facilitadores. Ojalá antes, para que puedan revisar el proceso. También pueden decirles a sus facilitadores revisar esa parte de la presentación. A lo mejor vamos a sacarlo de la presentación total, que es para los directores diocesanos o los coordinadores diocesanos. Esa parte de revisar el proceso también es para los facilitadores de los grupos pequeños. Luego hay información sobre el uso de las aplicaciones móviles, los medios sociales para compartir información. Y luego una presentación de las metas o los objetivos generales del encuentro diocesano y el esquema del día. Ahora, para el esquema del día hay 3 diferentes modelos, según si todas las personas participando son delegados y tienen voz y voto en todo, o si van a hacer el trabajo de los delegados por separado o antes o después del resto del día. Entonces, tienen que escoger cuál es el esquema que van a seguir y pueden quitar las otras 2 diapositivas porque no las van a utilizar. Y luego en cada una hay una nota que explica eso. Hay que quitarla, borrarla y luego se puede presentar lo demás. Luego pasamos a la oración de apertura. Aquí se puede meter oraciones, canciones, lo que les guste hacer, pero siempre en todos los lugares van a terminar con la oración del quinto encuentro. Entonces, eso ya está ahí, pero pueden meter más diapositivas según lo que ustedes quieren presentar a sus delegados para la oración. O sea, me imagino que ya están captando la idea que es una planilla. Hay que hacer ciertas adaptaciones para la realidad de su plan del día. Aquí para el primer paso, dice es una presentación de no más de 30 minutos. Aquí pueden meter la foto del presentador y una descripción de su ministerio, quién es y qué hace. Y de ahí pasan al momento de involucrarse. Son 45 minutos dividido en 2 partes. La primera parte son 20 minutos. Van a hacer una reflexión y un diálogo en el grupo pequeño sobre las mejores prácticas, o sea, prácticas exitosas que han vivido en las parroquias o en los movimientos que hacen una diferencia en el alcance a las personas en las periferias.
Entonces, ahí está explicado el proceso. Van a compartir una práctica exitosa de su parroquia u organización que responde a las voces del pueblo hispano en las periferias en el documento de trabajo. Cada persona en la mesa puede explicar una cosa y alguien va a tomar notas. Y en el momento del plenario van a presentar una de las prácticas exitosas del grupo. Luego tienen 25 minutos para empezar el análisis de las recomendaciones en la parte 4 del documento de trabajo. Son las recomendaciones para la diócesis o arquidiócesis. Siguiendo la regla del pulgar. O sea, hay 6 criterios. Hay que marcar un número para cada criterio y en cada recomendación. Si es, a qué medida es profético, a qué medida es urgente, de largo plazo, global, alcanzable y tiene una reacción multiplicador. Algo importante que dice aquí en el número 7 de las instrucciones para los facilitadores, dice, hay que animar a los participantes a no usar la clasificación de 5 para todo, porque esa es la tendencia que hemos visto en muchos lugares. Ellos deben de pensar críticamente sobre cada recomendación y clasificarla cuidadosamente y honestamente según cada criterio. Entonces es muy importante explicar bien cómo hacerlo. También recomendamos mucho lo que dice en el número 3. El facilitador puede leer las recomendaciones en voz alta al grupo, por si acaso algunos de los participantes tienen dificultad en leer. Haciendo eso también puede ayudar a mantener al grupo moviéndose unidos a un ritmo constante para poder terminar en el tiempo disponible. O sea, solamente hay 25 minutos. Si son 8 áreas y 4 recomendaciones en cada área, son 32. Entonces hay un poquito menos de 1 minuto para cada recomendación y hay que evaluar la recomendación bajo los 6 criterios. Entonces, si a lo mejor no terminan, dicen en el número 10, motivar a los participantes a continuar la calificación de las recomendaciones durante el tiempo del descanso, si es necesario. Esa primera revisión de las recomendaciones se hace a nivel personal. O sea, el facilitador puede leer la recomendación en voz alta, pero no hay diálogo, no hay discusión sobre los criterios en ese momento. Es una reflexión y un análisis personal. Luego en la tarde van a tener la oportunidad de dialogar sobre la prioridad de las recomendaciones. Todo eso no estaba en la guía de planificación antes, entonces es algo nuevo que estamos metiendo. Nos dimos cuenta de que si hay muchas recomendaciones y el diálogo es abierto, no van a hacer mucho. O sea, es muy difícil llegar a un consenso sobre 30 y tanto recomendaciones en una temporada de 30 minutos. Casi imposible. Entonces, desarrollamos esa herramienta para poder ver en términos de números la importancia relativa de las diferentes recomendaciones que hay. Ahora, obviamente no hay mucho tiempo para mejorar o cambiar la articulación de las recomendaciones. Por eso es tan importante hacer el trabajo antes del encuentro, en la preparación del documento de trabajo, para que las recomendaciones sean profundas, claras y entendibles. Porque si no, el hacer un análisis sobre algo que no tiene nada que ver con la realidad, pues no nos va a ayudar mucho.
pero si son buenas recomendaciones, articuladas bien, relacionadas a la realidad que sale de lo que se escuchó en las acciones misioneras, entonces sí va a tener mucho valor para la vida de la diócesis. Y estamos contando con la sabiduría, la inteligencia, el análisis crítico de los delegados en el encuentro para ayudarnos a hacer, a identificar las prioridades para la diócesis. ¿Preguntas sobre eso? Ok. Entonces, en el primer plenario se va a presentar una de las prácticas exitosas que se identificó en la primera parte del diálogo, del involucrarse. Entonces, todavía no hay resultados para presentar sobre la regla del pulgar. Eso viene más bien en la tarde. Entonces, después del plenario, la bendición de la comida, el almuerzo. En la tarde empieza con una presentación, acompañar a todos. Y si optaron por otro modelo, por ejemplo, los delegados en la mañana y todos juntos en la tarde, entonces se puede mover las diapositivas, cambiar la orden según la necesidad. Pero eso está siguiendo el proceso como si es el proceso que recomendamos más, que todos los participantes tengan voz y voto en todo. Entonces, de nuevo se puede meter la foto del presentador, meter su nombre, su parroquia, su función en el ministerio, etc. Y luego sigue el diálogo sobre las recomendaciones. De nuevo está dividido en dos partes. Hay una hora total. En la primera parte, los grupos pequeños van a empezar a dialogar sobre las calificaciones que dieron a los diferentes, las recomendaciones. Van a sumar el total para cada recomendación de todas las personas en las mesas. Y de ahí van a poder ver cuáles son las recomendaciones más importantes, más factibles, más valiosos para la diócesis según cómo llenan los criterios. Entonces, como dice aquí en el proceso, van a sumar y luego van a ordenar y luego van a dialogar sobre la calificación total de las áreas pastorales en su totalidad. O sea, en la mañana revisaron y dieron calificaciones con la regla del pulgar para las recomendaciones nada más. Ahora van a regresar y ver cuáles son las notas o las calificaciones de las áreas generales para ver qué tan importante es trabajar en estas áreas relativos unos a otros. Una vez hecho todo eso, van a rellenar una página o una copia de la parte 4 para toda la mesa con los números totales en cada recomendación y en las áreas pastorales. Luego van a identificar, bueno, hasta ahí llega esa parte. En la segunda parte van a identificar prioridades diocesanas y prioridades regionales. ¿Cuáles son las áreas de acción pastoral que son de mayor prioridad para nuestra diócesis? Y eso en base a las calificaciones. Identificar las dos áreas más importantes para la diócesis en los próximos años y luego seleccionar una recomendación para compartir en el plenario. Durante estas 30 minutos van a rellenar
el cuadro que estaba vacío con las 2 prioridades diocesanas y hasta 3, yo creo que son 3, hasta 3 recomendaciones en cada área, o tal vez son 2. Y luego para las prioridades regionales, la pregunta es, ¿cuáles áreas de acción pastoral se extienden más allá de nuestra diócesis? O sea, ¿qué áreas de acción pastoral pudieran aprovechar de una colaboración estrecha con las otras diócesis en nuestra región? Son más grandes de nosotros en nuestra diócesis. Entonces van a identificar en grupos pequeños 2 áreas que pueden beneficiar de la colaboración y proponer estrategias para promover la misión evangelizadora de la diócesis con una pastoral de conjunto. Y ahí se puede meter en el cuadro, en el documento de trabajo, la copia general de la mesa. Van a anotar todas las ideas que salen y luego identificar las prioridades para presentar al equipo diocesano al terminar el encuentro. ¿Preguntas? ¿Comentarios sobre eso? Todo está detallado en las instrucciones para los facilitadores. Ok, luego hay un descanso al segundo plenario donde van a compartir una recomendación diocesana y una estrategia regional. Y luego van a entregar las notas y el volante extra de las prioridades diocesanas al equipo diocesano. La otra cosa que no hay mucho tiempo para hacer eso, pero es algo importante, el discernimiento de los delegados. Entonces tenemos aquí una diapositiva sobre los criterios para quienes califican para ser delegados al encuentro regional y nacional. No vamos a tener ese proceso en el encuentro regional porque todos los delegados al encuentro nacional son delegados de sus diócesis, no son delegados de la región. Entonces, los criterios están ahí. Tenemos un mapa del país. Se puede, por ejemplo, identificar la región 10 aquí. Vamos a cambiar los colores de los estados que pertenecen. Ups. Good. Y uno más. ¿Qué pasó? Ok, ahí está la región 10. Entonces lo pueden identificar, guardar y ahí está. Y luego una diapositiva para detalles importantes. La fecha y el lugar del encuentro regional hay que rellenarlo. Y luego un estimado de los costos para cada evento y quién los va a pagar. Entonces es importante para los delegados saber si ellos tienen que aportar dinero para su viaje antes de poder comprometerse a eso, ¿no? Entonces, ustedes tienen que rellenar estos datos, presentarlos. Y luego hay tiempo para la evaluación y la celebración de la misa o la liturgia del clausura, donde también se puede meter lecturas, canciones, etcétera. Una pregunta. Sí. La 27, que habla del discernimiento de los delegados, ya sabemos cuáles son los requisitos, pero en cuanto a los costos y eso, como en realidad
por ejemplo, nosotros tenemos el diocesano, pero el regional es hasta mayo y todavía no tenemos un cálculo del costos y demás. Podemos dejar eso pendiente para información posterior después del encuentro diocesano que se transmita para que tengan más o menos una idea, pero así hasta para porque el número de delegados regionales y nacionales es diferente, o sea, para el regional pueden venir más de los que vienen al nacional. Correcto. Entonces eso, por ejemplo, nosotros todavía no tenemos idea del regional cuántos delegados por estado van a enviar, y primero necesitamos esa información para poder hacer un cálculo de costos y demás a nivel regional. Y entonces ya individualmente cada diócesis va a tener que determinar cómo ellos van a patrocinar o apoyar o determinar el costo de sus delegados a nivel nacional, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso podemos nada más dejar discernimiento de delegados. Por favor, hagan esto para que tengan, hagan investigación, calculen, organicen un comité en su diócesis para que puedan tener esta información con anticipación por si tienen que hacer algún tipo de actividad para recaudar fondos y tener los costos que necesitan para el viaje. Pero nosotros que tenemos el encuentro diocesano veo que va a ser muy difícil tener idea de este tipo de información. Lo podemos dejar pendiente para que ellos vayan haciendo su propio discernimiento de cómo van a evaluar estos costos. Lynette, ¿quieres responder a eso? ¿Estás ahí? A lo mejor Lynette además está viendo. Sí, tal vez. Bueno, Tal vez. mi punto de vista es que no sería justo pedir que disciernen su participación sin darles por lo menos una idea de qué implicaría en términos de costos. Okay. Y puede ser que cada parroquia puede ayudar de diferente manera a los delegados seleccionados de su parroquia. Si, por ejemplo, una parroquia tiene que ayudar a 4 y otra parroquia solamente a 1, pues el costo final es diferente. Pero hay que tener esa conversación antes del encuentro diocesano y por lo menos darles una idea, aunque las cantidades no son exactas, darles una idea de qué se pide para que puedan hacer el discernimiento. Ok, muy bien, ya entendí. Entendí la razón y vamos a tener que hacer un poquito de investigación. Sí. Por los costos estimados se puede saber, el nacional tenemos una cuota de para inscripción y la cuota del hotel, eso ya da una idea de un costo, más la transportación dependiendo del área, eso es un poquito más difícil porque depende de la aerolínea y demás. Correcto. Pero se puede hacer un cálculo aproximado dependiendo de dónde estamos, un poquito de investigación, ok. Sí. Ya entendí. Muy bien, gracias. No sé si ha mandado información sobre los costos para la inscripción y el alojamiento y todo eso a nivel nacional. Si no se ha hecho, voy a preguntar a Alejandro la semana que entra porque él está de vacaciones ahorita, pero vamos a ver qué podemos decir para que ya saben por lo menos esa parte, aunque no incluye el avión, transporte entre el aeropuerto y el lugar, etcétera. Pero por lo menos esa parte ya podrán saber cuánto costará.
Ok, y en ese caso, sí, porque yo no recuerdo ver, también puedo preguntar a nivel regional si Silvio Cuellar tiene esa Sí, información o el no, equipo regional para, debe de tener esa conversación y compartir la información a los coordinadores diocesanos para que puedan ajá, explicar eso en el día de su encuentro diocesano. ok, gracias. Ok. ¿Algo más? Ok, entonces yo creo que ahí termina la parte que vamos a compartir con los facilitadores. Hay algunos otros documentos para durante el encuentro diocesano. Muy rápido. Hay una página de instrucciones para discernir la elección de los delegados. Es muy similar a lo que se compartió para los delegados parroquiales al encuentro diocesano, pero hay criterios de categoría. También se pide, a ver, ¿dónde está? Mantener el balance del género, 50% mujeres y 50% hombres. Un balance entre los nacidos aquí en Estados Unidos y los inmigrantes. Por lo menos uno de los delegados debe ser ordenado y cuando hay 10 o más delegados se recomienda incluir un matrimonio, etc. Entonces ahí están los criterios. Los miembros del equipo diocesano después del encuentro van a recibir las boletas que entregaron los delegados. Y ahí está una hoja de boletas. Y luego, en base a lo que está ahí, van a discernir quiénes van a representar a la diócesis en el encuentro regional y quiénes van a representar en el encuentro nacional. Y luego, por fin, hay la evaluación del encuentro diocesano. Para la evaluación del encuentro parroquial había 2 páginas. Aquí vimos que pudimos hacer en una página porque mucho de lo que se hubiera pedido en la evaluación ya se entregó en la regla del pulgar y etcétera, todas las notas de los grupos de mesa. Entonces, aquí nada más hay evaluación de la logística y hospitalidad, el proceso y organización. Y luego algo importante, dice, ¿qué más hace falta en el documento de trabajo diocesano? ¿Hay alguna necesidad importante en la comunidad que quedó sin respuesta entre las recomendaciones organizadas por el equipo diocesano? ¿Qué hay que hacer para responder a esas necesidades? O sea, todo el trabajo y todo el análisis que se hace durante el día del encuentro diocesano está en base al documento de trabajo que preparó el equipo diocesano. Si en todo lo que ellos hicieron hizo falta algo en términos de una necesidad, una recomendación que no apareció, etcétera, entonces, esta es la oportunidad para que cada delegado tenga la oportunidad de mencionar algo nuevo. Y luego al final, después del encuentro, el equipo puede tomar eso en cuenta a la hora de organizar las prioridades finales de la diócesis. Entonces, eso nos lleva a la parte después del encuentro. Y aquí está el documento de instrucciones para preparar el reporte final sobre el encuentro diocesano. Hay que recoger el registro de inscripción, notas de los grupos en los momentos de involucrarse y dar frutos, las boletas de los delegados y las evaluaciones. Entonces, hay 3 partes de la preparación del reporte final. En primer lugar, hay que revisar y actualizar el documento de trabajo diocesano. Y hay
tiene el proceso para hacerlo. Van a sumar las calificaciones de las recomendaciones y las áreas que reciben de todas las mesas. Y como dice aquí, las áreas pastorales y recomendaciones deben ser actualizadas con el puntaje promedio de todos los grupos pequeños, luego ordenado del puntaje más alto al más bajo en cada área. Se debe consultar con el obispo para aprobar el orden final de las recomendaciones. Por ejemplo, si hay recomendaciones que tienen un puntaje total alto, pero que el equipo considera que no son alcanzables, entonces deben discutir si rebajan el rango de esas recomendaciones en consideración de que no sería posible implementarlas a corto plazo, sobre todo con el consejo del obispo. Él es quien maneja los recursos de la diócesis, y si él ve que una recomendación pues sería ideal, sería muy bonito, pero es una idea en las nubes que no tiene nada que ver con las realidades en la tierra. Entonces, él tiene derecho de decir, mira, tenemos que rebajar eso, no es alcanzable en este momento, aunque sería tan bonito hacerlo, no podemos. Entonces, el orden final de las recomendaciones, el orden de prioridades, tiene que ser aprobado, sino decidido por el obispo. ¿Preguntas sobre eso? Una pregunta en cuanto a el documento diocesano va a conjuntarse con los otros documentos diocesanos para el regional. O sea, Correcto. tiene dos objetivos a nivel, o sea, en este sentido, esta parte es más local, lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Correcto, sí. Básicamente es para anotar. Ok. Nada más eso. Vamos a aclarar mi idea. Okay. Y aquí para recoger lo que mencioné en la evaluación, dice revisar las necesidades y recomendaciones adicionales que aparecen en la última pregunta de la evaluación y considerar meterlas en la pregunta 3 o el área pastoral adecuada. Entonces ahí, si no hay recomendaciones que salen en las evaluaciones, está bien. Si las recomendaciones según ustedes no son realmente muy adecuadas a la realidad actual de la diócesis, entonces no hay que hacer nada. Pero si hay algún lugar donde se puede meterlas, entonces se puede tener un diálogo entre el equipo y decidir si salió algo muy importante que todas en las parroquias se les olvidó o no lo consideró. Entonces puede ser que sale como la primera prioridad en esa área. Pero lo más probable es que va a ser una recomendación en el medio o más abajo en la lista de las prioridades, porque no apareció antes. Pero no queríamos negar la posibilidad de que algo muy importante no fue considerado antes y hay que añadirlo en este momento. Luego, rellenar el suplemento post-encuentro diocesano. Vamos a revisar eso en un momento, mirando el documento. Entonces, voy a saltar eso por ahorita. Pero la tercera parte es seleccionar los delegados diocesanos al encuentro regional y nacional. Y eso también repite los criterios y recomendaciones que aparecen en el documento sobre la elección de los delegados. Entonces podemos pasar al suplemento post-encuentro. Este es no. ¿Dónde está?
Este es el último documento que vamos a considerar. Ok, ahí está. Entonces, algunos datos del registro. Es muy similar a lo que se hizo en el suplemento post-encuentro parroquial. Datos del registro, datos de las evaluaciones. Hay un lugar donde se puede resumir los comentarios sobre el proceso y organización del encuentro, la logística y la hospitalidad. Ahora, aquí van a meter las áreas principales de preocupación pastoral en la arquidiócesis. De todas las áreas identificadas, ¿cuáles son las prioridades en orden? Primera prioridad, segunda, etcétera. Y luego las áreas principales de preocupación pastoral compartida en la región. Y aquí hay lugar para hasta 3. Las 3 áreas más importantes o más comunes que se identificaron en las mesas y 2 de las mejores estrategias que se identificaron. En el documento de trabajo hay lugar para poner más ideas. Pero aquí es según el juicio del equipo diocesano. ¿Cuáles son las áreas, las 3 prioridades? Las 3 áreas más importantes y 2 muy buenas estrategias en cada una de esas 3 áreas. ¿Ok? Y luego estamos pidiendo los datos de contacto de los coordinadores parroquiales. Porque a nivel nacional no tenemos acceso a estos datos. Son los contactos de ustedes en las diócesis. Y en algún momento queremos hacer una encuesta de los coordinadores parroquiales para obtener sus percepciones sobre el proceso y el impacto que tuvo en la parroquia y en su vida personal. ¿Qué es lo que vieron en el proceso parroquial? Entonces, para hacer eso necesitamos una lista de nombres y datos de contacto, parroquia, teléfono y correo electrónico. Y luego, son 2 páginas para eso. Y luego hay 2 páginas para delegados diocesanos al encuentro regional. De nuevo, nombre, parroquia, teléfono y correo. Y se puede añadir más líneas según la necesidad. Para hacer eso, trabajando con una tabla en Microsoft Word, hacemos un clic con el botón derecho, luego hacer Insert, y vamos a Insert rows por de abajo, y ahí ahora tenemos 2 más. Entonces se puede meter cuantas más espacios que necesitan. Y luego delegados alternos al encuentro regional. Y luego se repite a nivel nacional. Una lista de delegados y sus datos de contacto más los delegados alternos al encuentro nacional. Y ahí termina. Entonces, después de hacer todo eso, se envía el documento de trabajo diocesano revisado junto con este suplemento post-encuentro diocesano. Los 2 documentos se mandan al equipo regional y al equipo nacional, o sea, a mí, en el correo de research@vencuentro.org. Me lo mandan y nosotros vamos a hacer nuestro análisis y también los equipos regionales van a hacer su análisis para preparar los documentos para estos encuentros. ¿Preguntas o comentarios? Entonces, a ver,
esto no se te manda a tu email, sino a research@.com. @vencuentro.org. Ah, ok. Sí. De hecho, si me lo mandan a mí, me llega igual en los dos correos. Ah, ok. Eso es, puede ser cualquiera. Ok. Sí. Muy bien. Ok. Ok, gracias por su atención, gracias por sus preguntas. Ojalá los que van a mirar esta teleconferencia después van a aprovechar de sus comentarios y sus preguntas para poder entender mejor cómo usar estas nuevas herramientas. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Ken. Que tengas buena tarde. Bye. Buenas tardes a todos. Bye. Gracias.